Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente en un día pues nublado, pero no tanto por que así se ve en el panorama, sino también por lo que le pasa al país, por las imágenes que estamos viendo que son verdaderamente dramáticas de toda esta situación humana que se está registrando en los lugares donde ya pasó el temporal, ya pasó lo que tiene que ver con la presencia de esta tormenta tropicaleta que llegó al país en esas condiciones, pero que azotó con mucha fuerza a Nicaragua como un huracán categoría 4. Y vean ustedes las consecuencias que nos dejó a nosotros aquí en el país. Y ya se nos decía, y ya se anticipaba de que este fenómeno natural iba a entrar ya diezmado aquí al país, pero que dejaría consecuencias que se volverían lamentables y las estamos viendo en las imágenes que se desprenden sobre todo de La Lima, que se ha convertido como la ciudad mártir del paso de este fenómeno natural. Imágenes en vivo que estamos viendo en este momento de familias que las llevan a cierto lugar en lancha para que puedan salir caminando a buscar un lugar más seguro. Y que toda la noche esta gente que mira usted está desvelada, no ha dormido, en los techos de las casas han estado pendientes y en medio del temor y el miedo de que puede venirse una crecida y les puede llevar la casa. Hay personas que les ha tocado subir con sumo esfuerzo a los mayores de edad, a los de la tercera edad, a los niños. La verdad que es un verdadero drama humano y que ponía a prueba la resiliencia de los hondureños frente a estas situaciones naturales que se vuelven recurrentes en el país. Maylin Coto ya la tenemos en este lugar, justamente de donde recogemos estas imágenes de las personas que luego de que empezaron a salir las primeras luces de la mañana, esto se volvió una constante. Esta es una avenida por la que la gente transita con sus niños, con sus mascotas, algunos con sus pocos enseres. Y vean, gente que viene para acá, que viene para este lado, según tenemos la imagen en este momento, pero también personas que van de regreso para ir a cuidar lo poquito que les deja este temporal en sus casas. Maylin Coto, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Ha bajado el nivel de las aguas o qué está pasando en este sector? Entiendo que es siempre en La Planeta, en el sector de La Lima Cortés, Maylin. Así es, Ulises, afortunadamente y gracias a Dios el nivel del agua ha bajado considerablemente, incluso ha permitido que ingresen las lanchas y personas también a pie para poder sacar a sus familiares que han quedado atrapados. Le voy a mostrar cómo quedó una vivienda para que se dé la idea. Es un negocio y una vivienda de hasta dónde llegó el nivel del agua donde nosotros estamos parados, prácticamente hasta el techo. Hasta esa señal estaba anoche el agua. Y a esta hora, gracias a Dios, el nivel ha bajado, se puede ingresar hasta la entrada de La Planeta, hasta donde queda la posta, ahí se puede llegar a pie, el agua llega hasta el pecho, ahí las lanchas están regresando, dejando a las personas que rescatan, se regresan a los lugares conflictivos a seguir sacando al resto. Es importante mencionar también de que no solo por este lado de La Planeta están sacando a la gente, la están rescatando, también por el sector de la Ribera Hernández, por ahí están sacando más. Aquí el pueblo se ha unido en cordones humanos para poder rescatar a los niños y a las mujeres que se les está dando prioridad. Después de rescatar a mujeres y niños, van a hacerlo con los hombres.
Por lo pronto la prioridad son los niños, ya que muchos de ellos están deshidratados, también las personas de la tercera edad. El primer rescate que se dio fue el autobús que ayer se había quedado varado con muchas personas al interior en la entrada de la Planeta. Donde estamos ubicados nosotros en estos momentos es a 7 cuadras más, 8 cuadras de donde ayer transmitimos, que aquí no se podía ingresar porque el nivel del agua llegaba hasta el techo de las viviendas. Afortunadamente el nivel va bajando y está permitiendo que las lanchas ingresen normalmente, con precaución siempre, pero ya se pueden observar los vehículos que están varados, que quedaron bajo el agua, y así las lanchas avanzan. También hay helicópteros que están sobrevolando el aire, pero es importante mencionar que aquí las personas son las que se han unido a sacar a sus compatriotas. Son lancheros que vienen de Cortés, Omoa y de otros sectores los que están realizando los rescates en combinación con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y algunos policías preventivos que también estaban en la zona. Usted puede observar las imágenes que dan un poquito de esperanza a las personas que todavía continúan atrapados. Solo se les pide paciencia. Las lanchas no van cargadas, solo sacan unas 4 o 5 personas debido al peso. Quieren evitar cualquier desgracia, que se dé vuelta la lancha y esas cosas. Así que las lanchas vienen con pocas personas y se les está dando prioridad a las mujeres y niños. En esa isla que usted está viendo en estos momentos son las personas que fueron rescatadas hace unos instantes del fondo de la Planeta, en el sector del exterior. Vamos a mostrar ahí al fondo, vienen sacando a una señora, ya las lanchas los dejaron más atrás, los dejan ahí, se los bajan y las lanchas se regresan. Aquí hemos escuchado muchos relatos, incluso vimos abrazos que solo se le puede dar a una persona que no ha visto en años. Conmovedoras las imágenes, Ulises. Vamos a dejarlo con este ambiente aquí en el sector de la Planeta, donde las personas afortunadamente ya están siendo rescatadas. Bueno, gracias, Maylin Coto. Ahí tenemos las imágenes. Siempre les recordamos que son imágenes y, como lo dice el recuadro que aparece en pantalla, son imágenes en vivo de lo que está pasando en estos momentos en este sector de la Lima Cortés, donde la mayoría de la población quedó dentro de sus hogares y empezó a escalar dentro de sus mismas casas hasta terminar en el techo y pasar la noche en esos lugares. ¿Por qué? Porque ayer todavía a las 5 de la mañana muchos salieron para sus trabajos en sus vehículos de ese sector de la Planeta de la Lima y no pasaba nada. La llena, la crecida, las inundaciones se dieron a las 5:30 de la mañana, según lo que nos comentaba Maylin Coto. O sea, fue así, de la nada, que se registró esta situación. Y bueno, hoy nos ocupamos en el programa de Frente a Frente precisamente de qué va a pasar luego de que bajen las aguas, que es en este caso en particular en la Planeta, en la Lima, pero en muchas partes del país, en Comayagua, en Lempira, en Olancho, en el litoral atlántico, donde pues también hay personas que les ha tocado salir de sus casas por estas inundaciones. ¿Qué pasará cuando bajen las aguas en los ríos, riachuelos, quebradas y los grandes afluentes del país? Viene el proceso de reconstrucción, el proceso de hacer primero la revisión de qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha quedado, y ese es precisamente el tema del día de hoy. Luego de que hizo el anuncio ayer el gobierno de que viene un proceso de reconstrucción en el que van a trabajar con todas las empresas ligadas a la reconstrucción, las empresas privadas ligadas a la construcción, más el trabajo del gobierno. Así es que de inmediato regresamos acá las cámaras al estudio para presentarles a nuestros invitados y también decirles a quienes tenemos también por la plataforma vía Zoom en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa, que también estaremos hablando del trabajo que tiene en este momento el Fondo Cafetero para rehabilitar los caminos, las vías de acceso a los centros de producción del café, que es el producto nacional que genera y que trae más divisas al país. Así es que vamos a abordar este tema hoy, habida cuenta de que ya ayer se hizo el anuncio de que hay fondos
para empezar este proceso de reconstrucción que se vuelve urgente, que deben de trabajar desde ya, y entiendo que se están haciendo ya los trabajos, las proyecciones, el mapeo de cómo está la situación en el país para empezar con este trabajo. Bueno, ya tenemos en el estudio al ingeniero Silvio Larios, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Construcción. Ingeniero, supongo que el atraso, porque recién acaba de llegar el ingeniero, es porque vive fuera y porque las condiciones saliendo de la capital, abandonando unos cuantos kilómetros la capital, ya hay dificultades, ya se presentan dificultades. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí por esta noble invitación. Y para todo el pueblo hondureño, pues las bendiciones de nuestro Señor Dios Todopoderoso y que nos proteja en estos días tan complicados que tenemos aquí en Honduras. En efecto, pues yo vivo en las afueras, en la aldea de Zambrano. Es un chahuital, ¿verdad? Es un río completo toda esa zona. Y ya para entrar a Tegucigalpa también hay una neblina densa que nos obligó pues a ir prácticamente. ¿Está copada la capital? Está copada. Está nublado el panorama. Nublado. Así es. Obviamente producto de las fuertes lluvias que hemos tenido. Ya entraremos de fondo en el tema que nos ocupa hoy en Frente a Frente. La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Claudia Zúñiga. Ingeniera, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. En efecto, también agradeciendo la invitación a participar en el programa y dándonos pues con la cruda realidad de la situación del país, sobre todo viendo cómo las familias están siendo afectadas, cómo la gente está en estos momentos queriendo volver a un poco de normalidad, pero bien golpeados, sobre todo materialmente, aunque también hay pérdidas humanas, pero creo que para la magnitud del evento que hemos tenido, son pocas las pérdidas humanas. Y vean, me gustó un término que se manejó ayer cuando estaba toda la industria de la construcción en una conferencia, luego de una reunión que sostuvieron con funcionarios del gobierno. Entiendo que estaba la gente de INSEP, la gente de finanzas de parte del gobierno y toda la industria de la construcción. Y es que ellos están hablando en este momento que se suman a esta labor de reconstrucción de todo lo que ha dejado al paso este fenómeno natural, sin ellos tener una utilidad de los proyectos que encaminen. Y esto lo daban a conocer ayer, ya profundizaremos pues cuáles serán los términos y las vías que también ellos tomarán para entrar a este descomunal propósito y también reto que tienen para reconstruir el país luego de todas las imágenes que estamos apreciando. La ingeniera Isa Gómez, presidenta de la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría. Ingeniera, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este programa. Un saludo a mis compañeros y colegas aquí en el estudio y a todo el personal. Estamos aquí presentes para solidarizarnos con nuestros hermanos hondureños en este catástrofe que ha sucedido por el embate de la depresión tropical, y estamos decididos a apoyar a las autoridades en todo lo que corresponde a nuestra Cámara. Bueno, también vamos a estar compartiendo hoy con interlocutores válidos de todo este proceso de reconstrucción. Vean, el trabajo, les decía, el trabajo que tiene que hacer en este momento el Fondo Cafetero, con todo su equipo, con toda su maquinaria, con todo su presupuesto para rehabilitar las vías de acceso a las zonas caficultoras, es inmenso. Pero el trabajo del Fondo Cafetero no se limita a lo que ha pasado precisamente luego del paso del huracán ETA o la tormenta tropical ETA. Estos problemas de las vías de acceso empiezan desde que arranca la temporada de las lluvias y han venido trabajando. Y de eso nosotros podemos dar constancia porque hemos andado en los sectores donde se han presentado estas afecciones y serias afecciones a las vías de acceso a las zonas cafetaleras. Tengo al ingeniero Eber Rodríguez, director del Fondo Cafetero. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Ulises, y buenos días a los panelistas en estudio. En efecto, como usted lo menciona, hemos estado trabajando durante este año para tratar de mejorar las condiciones en las zonas cafetaleras. Y bueno, ahora lamentar la situación que se vive en el país, particularmente en la costa norte, el Valle de Sula y todo el sector atlántico, en donde realmente son tristes las imágenes que se ven, y confiando en Dios que pronto esto va a pasar y la ayuda va a estar llegando.
Como sector cafetalero, como usted lo señala, hemos venido trabajando y desde que se anunció la llegada de este fenómeno natural, hemos estado en reunión permanente en coordinación con la estructura gremial en todo el país y tenemos ya algunos reportes de los daños que se han presentado en los diferentes departamentos donde se produce café. Ya entraremos a profundizar, ingeniero, pues el trabajo que han venido haciendo, pero ahora el trabajo que les espera frente a lo que estamos viendo y de la forma en cómo ha quedado el país después del paso de este fenómeno natural. También miramos en pantalla ya Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, azotada la zona norte, ingeniero, cuando sabíamos o se esperaba que las mayores afectaciones no iban a ser precisamente en ese lugar. Los primeros pronósticos que se nos decían, pero ahora ya estamos viendo todo lo que está pasando, sobre todo en la Lima, pero allí en la zona norte son muchos los lugares afectados. Pedro, buenos días. Buenos días, Ulises. Un gusto saludarte, un gusto saludar a los demás panelistas y un gusto saludar también al pueblo hondureño que siempre mira frente a frente. Sí, los primeros pronósticos eran inclusive, habían algunas proyecciones que el huracán se iba a ir más por el sur. Al final de cuentas se vino por el norte y salió por el norte fuera del país. Gracias a Dios ya pasó y la parte más crítica, digamos que ya está superada. Ahora tenemos fuertes niveles de agua en muchas zonas bajas del Valle de Sula y de diferentes partes del país, pero ya está comenzando a bajar el nivel, gracias a Dios. Si Dios quiere, pues si no vienen más lluvias, vamos a poder salir de esto durante el fin de semana y el lunes tal vez ya los caudales estarían en su nivel normal, como los teníamos antes de esta pasada del huracán ETA. Bueno, y dentro de todo hay una buena noticia y es un comunicado que recientemente ha hecho público la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no hubo necesidad hoy a las 5 de la mañana, tal y como estaba programado, de iniciar las descargas programadas del Cajón, porque ha habido una estabilidad en el flujo de los afluentes que abastecen de agua a esta represa, los afluentes tributarios de la misma, y no se han dado las descargas programadas el día de hoy porque eso iba a llevar mucha más agua en los afluentes que al final terminan en el río Chamelecón y el río Ulúa. Así es que vamos a salir con una primera pausa comercial. Al retorno, pues entramos de lleno en este tema que encierra la reconstrucción de lo que nos ha dejado este fenómeno natural que ha azotado con furia, o si no con furia, con mucha lluvia al país. Y aquí quedan muchas lecciones, muchos aprendizajes y también muchas interrogantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué situaciones e imágenes que no mirábamos cuando se dio el fenómeno natural, el más catastrófico, mortal, mortífero que atravesó el país como el huracán Mitch? ¿Por qué la estamos viendo el día de hoy? Me sorprende ver en el occidente del país, a la altura del río Higuito, el puente del río Higuito, se lo ha llevado este río que tiene una profundidad y está en una altura bastante considerable en ese sector, pero ya no está el río Higuito, no hay paso de Gracia de Empira a Santa Rosa de Copán. Eso no se había visto en el tiempo que pasó 1988, a finales de octubre, a inicios de noviembre de 1988, cuando pasó el huracán Mitch. Así es que hay mucho material para abordar y discutir el día de hoy y sobre todo la esperanza que vamos a trasladar desde este programa que deben de tener los hondureños, que va a llegar ese proceso de reconstrucción lento, despacio, porque somos un país con muchas limitantes, pero que sí llegará este proceso de reconstrucción y ojalá sea un proceso de transformación como no sucedió cuando pasó el huracán Mitch y como otros fenómenos naturales que han azotado al país. La pausa comercial, ya volvemos. Que les hablaba César Quintanilla, pues les hablamos ahora una alianza por la esperanza. La Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y las Fuerzas Armadas de Honduras se unen para extender su brazo solidario a la población afectada por el fenómeno natural ETA, en una acción coordinada en apoyo a la población que ha resultado impactada por el paso del meteoro. Hemos instalado centros de acopio en Tegucigalpa, en la Fuerza Aérea Hondureña, en las instalaciones de Historia Militar, Cuartel San Francisco, en San Pedro Sula en la 105 Brigada, en Choluteca en la 101 Brigada y en La Ceiba en el 1er Batallón de Infantería de Marina.
Exhortamos a la población a realizar sus donaciones de agua en bolsas o en botellas, comidas no perecederas, gel para manos, jabón, mascarillas, frazadas, colchonetas, papel higiénico, pañales y ropa. Es momento de ser solidarios con los compatriotas que han quedado en la intemperie por el huracán ETA. Es momento de una alianza por la esperanza, Televicentro, Emisoras Unidas y las Fuerzas Armadas de Honduras. Así es que ya ustedes saben que están abiertas estas puertas y ventanas para demostrar y mostrar nuestra solidaridad. Pues de inmediato vamos al desarrollo del programa del día de hoy, que hacemos la aclaración. Tenía ahí la confusión, 1988, no, el huracán Mitch azota Honduras, llega a Honduras justamente a finales de octubre e inicios de noviembre de 1998. Así que de inmediato, ingeniero Silvio Larios, han establecido y estampado una rúbrica ustedes, no frente a las autoridades de gobierno, porque con ellos fue el acuerdo y el encuentro, sino frente a la población hondureña y sobre todo a la que está en estos momentos seriamente afectada para entrar en este proceso. Me decía aquí en el foro que para iniciar el proceso de rehabilitación, para luego entrar al proceso de reconstrucción, han sentado un compromiso ustedes para sumarse de inmediato y trabajar en este sentido, ingeniero. Es correcto. Vea, lo que es la industria de la construcción se le califica también como la industria del bienestar humano. En este caso, pues, ingenieros civiles, construimos. Y acá estamos construyendo y fortaleciendo la solidaridad que tenemos con el pueblo hondureño. Precisamente eso es lo que hemos estado haciendo y lo hemos hecho, no de ahorita, sino que de siempre. Ingenieros individuales, profesionales de la construcción en general, empresas constructoras y consultoras que hemos trabajado juntos. En el caso, bueno, se vio en el caso del huracán Mitch. Esta no es la excepción. Siempre hemos estado prestos al llamado de las necesidades de nuestro pueblo hondureño. Y en efecto, aquí es de trabajar, de colaborar con desprendimiento. O sea, no buscando una utilidad, no buscando algo para nosotros. Precisamente ahí es donde estamos nosotros poniendo todo nuestro talento, nuestra experiencia al servicio de la población, simplemente cubriendo los costos, los gastos que vamos a tener durante este proceso de rehabilitación. Obviamente es un periodo que va a durar, puede ser unos 2, 3, 4 meses, todavía se están haciendo las evaluaciones a lo largo y ancho de lo que es el país. Todavía están pendientes algunas lluvias que pueden estar por venir y para que vean cómo es Dios, ¿verdad? Porque en realidad este huracán que se transformó después en una tormenta tropical venía con todo para Honduras. Y ahora sí estamos viendo, así como lo ha informado nuestro amigo César Quintanilla, dentro de lo que son los radares, cómo están las tormentas alrededor, en el mar, en alta mar, frente a Honduras y Nicaragua. Y han cesado las lluvias aquí. Se está escuchando, ¿verdad? Que ya los reportes, que ya el nivel de los ríos está bajando. Eso viene a facilitar las cosas, pero también, o sea, no dejamos de ver la realidad, que va a ser un trabajo duro, pero para eso estamos los ingenieros. Ahora, la ingeniera Claudia Zúñiga, que es la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, una ingeniera, cuando estamos hablando de un proceso, y usted me hacía la aclaración de que primero es la rehabilitación y luego la reconstrucción, la diferencia en estos dos procesos en los cuales ustedes también entran de lleno y es parte del compromiso que han sentado en las últimas horas con el gobierno. Sí, de hecho, usted sabe que las zonas empiezan a quedar incomunicadas, ceden las carreteras, ceden los puentes, y la comunicación, quedan aisladas las poblaciones, las comunidades, entonces quedan sin salud, sin agua potable, sin alimentos. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la prioridad en el momento en el que estamos pasando ahorita? Es rehabilitar los pasos, que esas comunidades que han quedado aisladas cuenten con todos estos servicios y puedan trasladarse. Entonces, esta es la primera etapa. Obras temporales. Obras temporales. No estamos hablando, si se cayó el puente, lo mencionábamos con la ingeniera Ixa, si se cayó el puente no es que vamos a ir a construir el puente, es que vamos a rehabilitar el paso para que la gente pueda comunicarse. La etapa de reconstrucción va a ser después, el puente se va a hacer después. Ahorita vamos a rehabilitar nada más los pasos y comunicar
estas aldeas, estos barrios, colonias, porque también en la parte interna hay algunos que quedan incomunicados, y que estas personas se puedan trasladar a un sitio seguro, a un albergue, y tener el servicio de salud, porque usted sabe, y no lo hemos mencionado todavía el día de hoy, estamos también con la pandemia del COVID. Es un momento en el que a usted se le va a olvidar la mascarilla, porque usted está más preocupado por tener a su familia unida, por tenerlo con abrigo. Y se ven las imágenes, ingeniera, Ay, que la gente está ocupada de salvar sus enseres, la vida y la salud incluso. Sí, y es un momento que se puede propagar el COVID, y el COVID no lo hemos superado, a nivel mundial no se ha superado el COVID, entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, la prioridad siempre es la vida humana, entonces tenemos que defendernos tanto del COVID como de este tipo de situaciones que van a ser enfermedades virales. Recuerde que los sistemas de agua potable, aguas negras, en ese ambiente en el que están ahorita, ¿dónde están las aguas negras? ¿Dónde está el agua potable? Esta gente no tiene acceso a todo eso. Entonces, todo esto tiende a que la salud se vea afectada también. Ahora, y en el caso, ingeniera Ixa Gómez, del proceso de reconstrucción, ¿es tan complicado y tan oneroso también para el Estado y para todos los que se sumen a esta labor como entrar al proceso de reconstrucción como tal, este proceso de rehabilitación? O sea que lleva muchos recursos, requiere de muchos recursos y también de mucho tiempo, ingeniera. Sí, claro, bueno, la Cámara, en este proceso, el inicio es a través de la Cámara de Consultores, porque son los que nos toca hacer la evaluación de los daños que se han realizado. Y para eso, pues, nuestra Cámara está en disposición de apoyar a las autoridades y solidarizarse con el pueblo hondureño, nuestros hermanos que están sufriendo tanto. Entonces, nuestro primer paso será desplazarnos en el momento en que las autoridades establezcan los puntos críticos y hagan ya ellos la escogencia de las empresas que realizarán las evaluaciones en los diferentes puntos del país. Entonces, estamos en disposición de realizar esas evaluaciones en el menor tiempo posible, y como usted dice, sí es oneroso, pero la Cámara ha decidido trabajar con una tabla aprobada en el 2010, y aparte de eso también una reducción de porcentaje en lo que son beneficios sociales, porque el objetivo no es tener utilidades en las empresas, sino solidarizarnos con las autoridades, sabiendo que lo más importante es salvar vidas, comunicar los ciertos puntos que están ahorita incomunicados para que pueda entrar las atenciones a salud, medicamentos, alimentos que puedan ser. Entonces, ese en este momento es la prioridad. Ahora, en el caso de todo este trabajo de rehabilitación, el primer paso lo tiene que dar el gobierno, o hacer el mapeo del mismo, supongo, ingeniero, para luego entrar ustedes. Es correcto, precisamente por eso estamos trabajando de manera coordinada con InvestH, con INSEP, e inclusive SDCOAS, CEFIN obviamente, que es la que va a poner la parte del dinero, ¿verdad? La parte de la inversión, también está trabajando, interactuando en todo esto. Va a ser un trabajo muy interesante, titánico, pero al final pues vamos a salir avante. Como bien ya lo dijo la ingeniera Ixa, la ingeniera Claudia, pues nosotros hemos estado ahí y vamos a estar en el sentido de la evaluación de los diferentes trabajos. Ya INSEP también ha estado desplegando a sus profesionales de la construcción. Vamos a coordinar también con las municipalidades, en las cuales también algunas de ellas tienen ingenieros civiles trabajando para ellos, y de hecho también creo que hemos escuchado también y hemos hecho el llamado a todos los ingenieros a lo largo y ancho del país para que colaboren en esta ardua tarea, para que el trabajo sea al más corto tiempo posible e iniciar de inmediato los trabajos. Ya de hecho se está trabajando en la habilitación de algunas redes para habilitar la comunicación entre diferentes zonas. Y como es interesante que tenga aquí a un representante de los señores productores del café, ¿verdad? En lo que es la atención a sus redes viales, porque esto es vital para el pueblo hondureño. No solamente se trata, bueno, lo primero es la salud, eso no tiene discusión. La vida, la salud, y también pues obvio que es la salud y la economía de nuestro pueblo hondureño, que sabemos ahorita es la temporada del corte, de la cosecha del café,
y necesitamos tener habilitadas esas vías cuanto antes también. Entonces va a haber un despliegue inmenso de trabajo aquí, de coordinación. Lo estamos haciendo y podría decir como nunca antes se ha visto. Vamos a sentar un precedente de cómo el trabajo integral, aquellas acciones coordinadas, sector privado, sociedad civil y gobierno, cómo se pueden hacer grandes cosas. Y es plausible el compromiso que han hecho el día de ayer de, pues, solo de no tener utilidades, de entrar de lleno a este proceso de rehabilitación y reconstrucción de los daños que en este momento se registran en el país, aportando pues el mejor esfuerzo, poniendo también todo su equipo, sus conocimientos, hablando de la industria de la construcción, pero sin obtener utilidades. Lo dijeron, no sé si lo estamparon en un documento, pero aquí de por medio está la palabra de lo que han dicho. Vamos a ir a la pausa comercial. Al retorno pues tendremos la radiografía ya en la voz de el representante de los caficultores en este momento y el encargado o quien tiene también el mapeo de cómo está la situación en las zonas cafeteras. Y vean, son de las afecciones, las afectaciones que no se ven, porque son allá tierra adentro, en las laderas, en las montañas, pero allá también se están teniendo y están pasando por serias dificultades quienes quieren sacar el grano y sobre todo en este momento que está el proceso de maduración. Empieza el corte, hace unos 15 días empezó el corte, las lluvias aceleran ese proceso de maduración del grano y pues muchos pequeños, medianos y grandes productores entran en la preocupación de cómo va a sacar el producto si las carreteras secundarias están seriamente afectadas y el fondo cafetero se encarga de las carreteras terciarias de donde tienen que sacar el producto. Yo he visto algunas carreteras que ha tratado y ha mantenido y ha asistido el fondo cafetero y en efecto hay un trabajo que habla por ellos. Pero al regreso tendremos que nos haga el recuento el ingeniero Eber Rodríguez de cómo está la situación en la caficultura nacional y sobre todo en las vías de acceso a las mismas. La pausa comercial, ya volvemos. Contigo. Y le recordamos que es momento de mostrar la solidaridad, el desprendimiento, la entrega para aquellos que más lo necesitan en estos momentos difíciles. En esta alianza por la esperanza de la Corporación Televicentro, de Emisoras Unidas y de las Fuerzas Armadas, le recordamos los centros de acopio, la Fuerza Aérea Hondureña en las instalaciones de Historia Militar, el Cuartel San Francisco, ahí está el otro centro de acopio, en la 105 Brigada en San Pedro Sula, en Choluteca en la 101 Brigada, en La Ceiba en el primer Batallón de Infantería de Marina. En estos momentos usted puede colaborar con agua en bolsa, en botellas, comidas no perecederas, con gel para manos, jabón, mascarillas, frazadas, colchonetas, papel higiénico, pañales y ropa. Hay que mostrar en estos momentos la solidaridad, el auxilio para todas estas personas que han resultado afectadas y muchas de ellas que no han salido todavía del impacto emocional que les provoca el estar todavía en sus casas, pero no en la comodidad de sus casas, sino en el techo de las mismas, porque las aguas sí han empezado a bajar, todavía no les da la confianza de poder pues empezar a hacer una revisión del daño que les ha dejado este fenómeno natural. Ingeniero Eber Rodríguez, director del Fondo Cafetero, ¿qué datos, qué números manejan ustedes en este momento del daño que ha provocado este fenómeno natural o del que ya venían arrastrando en esta temporada de lluvias que, según los pronósticos y según los meteorólogos, pues ha sido el año más copioso, de mayor precipitaciones de los últimos 15 años? ¿Cómo está la infraestructura vial para los centros de acceso a las zonas cafeteras del país? Ingeniero, adelante. Gracias, Ulises. Bien, nosotros hemos estado haciendo un monitoreo desde el inicio de este fenómeno y de los 210 municipios que producen café hasta el día de ayer por la tarde teníamos reportes de emergencias
en unos 55 municipios en todo el país, en 14 departamentos de los 15 que producen café. Es un porcentaje considerable y estamos hablando de emergencias como puntos donde no hay tráfico vehicular, donde hay personas, comunidades aisladas, por deslizamientos, por algunos puntos donde la carretera se ha cortado producto del desbordamiento de quebradas o corrientes de invierno, alcantarillas destruidas y algunas obras como cajas puentes, vados y pequeños puentes. Este tipo de daños lo contabilizamos en diferentes regiones, pero también se nos ha reportado daños en, por ejemplo, los sistemas de agua potable en varias comunidades cafetaleras, fuentes que han sido asolvadas, tuberías que se han destruido, derrumbes, igual pérdida de algunas unidades productivas. Que entiendo eso es parte de lo que se está todavía monitoreando. En infraestructura vial estamos hablando de 54 municipios en 14 departamentos y con una cantidad considerable de daños. Adicional a esto, Ulises, también se nos ha reportado daños en carreteras que pertenecen a la red vial del Estado, que hoy por hoy la atiende Inves, y que desde luego pues confiamos y nos alegra escuchar al ingeniero Larios y a las ingenieras del CIS y de la Chico que ya hay estructurado un plan para intervenir, porque son las partes bajas, los valles o los tramos que dan acceso a la montaña, y hay una buena cantidad de puentes que se han destruido y derrumbes que necesitamos sean habilitadas para tener acceso también a la zona montañosa. Ingeniero, estos daños, lamentablemente o desafortunadamente para los caficultores, no se ven en la televisión, o muy difícilmente se ven en la televisión y están presentes, están latentes a la hora de sacar el grano. Totalmente de acuerdo, y también debemos aclarar y ser muy responsables que si lo comparamos con lo que está ocurriendo en la costa norte, no hay comparación. Porque son daños un poco más puntuales, deslizamientos, cortes que creemos se van a poder habilitar, pero es necesario que se puedan habilitar. Hay personas que necesitan atención médica, el acceso a la salud, estamos en medio de una pandemia, se necesita reponer tubería o diferentes insumos para restablecer los servicios de agua potable, energía eléctrica, en muchos casos también están sin energía eléctrica, sin señal celular para tener comunicación. Viven hondureños que se dedican a la producción de un grano que hoy por hoy es indispensable para el país. Hemos visto lamentablemente las producciones, las fincas de palma, de banano, arroz, entre otros cultivos con severos daños, y creemos que es indispensable que la cosecha de café se pueda exportar. Y estamos viendo en este momento, pues, lo que recogen las imágenes y que tiene que ver con el daño que se le ha provocado a la infraestructura física, y tienen una imagen de lo que ha pasado con este puente, de lo que ha sucedido con los brazos del mismo puente, de lo que se tiene que hacer en el mismo puente. Pero sin duda, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, sin duda que aquí estamos hablando de un reto descomunal, diríamos, en el caso de la zona norte del país, con todo lo que ha pasado y que podríamos decir fácilmente que se convierte como en la zona mártir de todo este fenómeno natural. Las fuerzas vivas de San Pedro, en este caso, ingeniero, se suman, entran de lleno y empiezan a trabajar de inmediato, pues. Sí, es correcto, Ulises. De hecho, nosotros comenzamos a trabajar desde el fin de semana anterior como sector privado, y estamos todas las organizaciones empresariales juntas en el esfuerzo de primero tratar de prepararnos y ahora de poder reaccionar adecuadamente con esta emergencia. Las prioridades en este momento son primero las operaciones de rescate. Hemos estado coordinando actividades para que las personas que tengan lanchas privadas puedan llegar a ayudar sin obstáculos. Ayer tuvimos algunos inconvenientes, esperamos que hoy ya se haya superado todo eso. Anoche tuvimos una reunión con las autoridades para tratar de hacer más fluida esa colaboración que están dando muchos ciudadanos que van con su propia lancha a rescatar a las personas que están en los techos de su vivienda. Por otro lado, también estamos ayudando con el tema de los albergues.
Estamos ayudando también con el tema de la alimentación, eso es importante. Estamos haciendo una campaña para que los empresarios de todas las organizaciones empresariales puedan ayudar con donaciones y luego hacerle llegar a las personas que fueron más afectadas por el tema del huracán ETA. Otro tema también importante es el tema de bioseguridad. Si bien es cierto, estamos con la emergencia de las inundaciones, no podemos olvidar que estamos en medio de otra emergencia, que es la pandemia del COVID-19, y es por eso que también estamos consiguiendo insumos de bioseguridad para poder ayudarle a la gente a que una vez que la estemos sacando de las zonas inundadas, que no vayan a descuidar el uso de la mascarilla, el gel con alcohol, el lavado de las manos, el distanciamiento social, porque pueden contagiarse de COVID. Entonces son muchas cosas las que tenemos que hacer en este momento. Como te digo, la prioridad es el rescate, los albergues, la alimentación y la bioseguridad en este momento. Los esfuerzos de reconstrucción todavía no pueden comenzar al 100% hasta que no bajen los niveles del agua y se pueda proceder a limpiar y hacer un levantamiento de todos los daños. Van a haber lugares, Ulises, en los que va a ser sencillo. Se van a meter un par de máquinas solo para limpiar lodo, piedras y palos. Van a haber otros lugares que va a haber que reconstruir, pedazos de carretera, tramos de calles. Y lo que más tarda probablemente va a ser la reconstrucción de los puentes que se han perdido varios puentes a nivel nacional. Entonces, el tema es que esto va por etapas y en esta etapa nosotros como sector privado estamos pues enfocados en las necesidades inmediatas, pero obviamente ya estamos haciendo los planes estratégicos para las necesidades a mediano plazo y a largo plazo. Y también, obviamente, los cambios estructurales que tenemos que hacer en el país para poder estar mejor preparados para una emergencia como esta. Todos sabemos, por ejemplo, que la probabilidad está que cada 20 años tenemos un evento como este, alrededor de 20 años. Esta vez se tardó 22, pero el tema es que tuvimos 22 años para prepararnos como país y lamentablemente no nos preparamos bien para poderle hacer frente a esta emergencia. Pero no es el momento ahorita de estar reprochando lo que se hizo o no se hizo en el pasado. Ahorita tenemos mucha gente que está sufriendo, que están todavía en los techos de sus casas con sus viviendas inundadas y necesitamos irlos a sacar. Hay personas que están desplazadas y que necesitamos llevar albergues. Hay personas que tienen 1 o 2 días de no comer y necesitamos llevarles alimentos. Y después de salir de esta emergencia necesitamos reconstruir el país y hacer los cambios estructurales para estar mejor preparados para otros eventos como este. Bueno, y se estaba hablando el día de ayer y lo decía el ministro de Finanzas, Marco Midense, de que la asignación, las partidas que se han encontrado en este momento para poder atender esta emergencia del proceso de reconstrucción, de rehabilitación, estaba hablando de era un total de 1.411 millones de lempiras. De estos hablaba que 11 millones eran donación. Pero uno se pregunta, ingeniera Claudia Zúñiga, o sea, nunca será suficiente para atender un desastre como el que estamos viendo, cualquier cantidad de dinero que se asigne para estas tareas, pero de momento, de acuerdo a lo que ustedes conocen, de lo que saben, ajusta, como decimos popularmente, este dinero para salir a atender este proceso primario de rehabilitación y luego entrar al proceso de reconstrucción. No, realmente el dinero nosotros estimamos es muy poco. Sobre todo que hay una cierta incertidumbre porque no tenemos cuantificados los daños todavía. O sea, recuerde que decía el ministro ayer, tenemos georreferenciados algunos, pero siguen sucediendo sucesos. Está gente más incomunicada, están más carreteras cediendo, puentes cediendo. Entonces, la cantidad de dinero que ellos tienen estimada es demasiado poca para la rehabilitación que se va a necesitar y para la magnitud de los daños que estamos viendo, que es mayor. Incluso se estima que es un 30% mayor el daño que el causado durante el huracán Mitch. Entonces, si estamos hablando de eso, compare la cantidad de dinero de aquel momento a lo que se hablaba el día de ayer. Es realmente muy poco. Y si es una cantidad bastante modesta, ingeniero Larios, pues muchos empiezan a preguntarse y no se puede cuestionar a quién pues tiene esta ya que se ha convertido en una cultura de la sospecha en el país. ¿Cómo se van a manejar los fondos? Porque dicen algunos, bueno, puede ser que sean pocos los dineros, pero manejados de una forma no solo eficiente, sino transparente y muy lejos de la opacidad a la que nos ha tenido acostumbrados y sobre todo con estas lecciones que nos deja el paso, la presencia de la pandemia del COVID-19. Aquí la insistencia, y ayer en la conferencia que sostenían lo decían, se va a exigir transparencia y entiendo que ustedes como sector de la construcción entran precisamente para eso, para convertirse
en veedores más allá del aporte y la ejecución inmediata que van a emprender. Pero aquí la gente va a esperar que sea un manejo transparente y entiendo que ustedes van a estar pues muy atentos, muy vigilantes de cómo desde la administración pública se manejan de forma muy clara y diáfana estos dineros. Que no hay de otra manera. Si podríamos tener 10.000 millones de lempiras para poder atender estas emergencias, pero si no somos eficientes y transparentes en la gestión y ejecución de lo que necesitamos para atender esta emergencia, en nada vamos a estar. Entonces, precisamente ahí es donde viene esta interacción que tenemos del gremio de la construcción con el gobierno, e inclusive pues hemos estado y tomamos muy a bien el hecho de que se está pidiendo la veeduría no solamente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sino que también de la iniciativa COST de transparencia, de la cual la CHEC, el SICH y la CHICO formamos parte, e inclusive la sociedad civil y una contraparte también de gobierno. Creemos nosotros que trabajando de manera comprometida, de manera responsable, vamos a hacer que por lo menos para iniciar los trabajos de habilitación de todas esas, interconectar nuevamente las diferentes comunidades que están aisladas en estos momentos, es un buen inicio, o sea, tenemos algo para arrancar. ¿Por qué? Porque así de esa manera, que a pesar que no va a haber un lucro por parte de las empresas de la Checa, por parte de las empresas de la Chico, por parte de los ingenieros que van a estar también atendiendo y colaborando con todo esto, más sin embargo hay que correr con los gastos directos, los costos directos, gasolina para el traslado del equipo y otros gastos más de logística. Entonces, esos 1.400 millones precisamente van a 1.411 millones, van a colaborar para arrancar, ¿verdad? O sea, hemos estado escuchando los reportes que se ha dado por parte de SINAGER, creo que son entre 16 y 18 puentes que se vinieron abajo, cerca de 600 tramos carreteros que tienen problemas serios. Y la cuenta va a seguir, ¿verdad? Porque esta es la primera, como dicen, la primera revisión, y no fue más tan exhaustiva, ¿verdad? No ha incluido otros rincones del país, otras montañas. Pues el ingeniero Eber también, dentro de lo que es el sector café, ellos van a estar brindando sus reportes, sus informes respecto a lo mismo. Entonces volvemos. Podrán ser cualquier cantidad de dinero, si no se maneja con eficiencia y total transparencia, vamos a estar en absolutamente nada. Y repito, hemos tomado muy a bien, ¿verdad?, que de parte del mismo gobierno propusieron eso, de poner al Colegio de Ingenieros Civiles como veedores y también a la iniciativa COST. Ahora, cuando llegan los constructores, llega la Cámara de la Construcción, llega el Colegio de Ingenieros, llegan ustedes, ingeniera Ixa, como Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría, y le hacen la propuesta al gobierno de que entran en este proceso sin tener ninguna ganancia, sin tener o sin buscar una utilidad en este proceso de reconstrucción. Yo asumo que esto ya lo habían concertado con todos sus agremiados, porque algunos les van a preguntar, hombre, estamos pasando un momento difícil en medio de la pandemia, venimos arrastrando una situación económica bastante complicada, pero ya ustedes habían concertado, habían hablado con sus agremiados para llegar a este consenso que, les reitero, les insisto, hablando de este proceso de solidaridad que exige en este momento el pueblo hondureño, la acción de ustedes el día de ayer, el anuncio de que entraban en este proceso sin obtener ninguna utilidad, sin buscar ninguna utilidad, es sumamente plausible. Y de esto están conscientes quienes pues están alrededor de ustedes, que se convierten en sus agremiados, ingeniera. Sí, definitivamente que todos están de acuerdo. La función, como decía en este momento, es apoyar a las autoridades, solidarizarnos con los hermanos hondureños que están en problemas, y si estarían todos de acuerdo, posiblemente alguna otra persona piensa que hubiera sido mejor tener algún poco de utilidad, pero no es el objetivo en este momento, sino que salvar vidas, apoyarlos a todos, y estoy segura que sí van a estar de acuerdo. Nosotros ayer en la reunión se nos comunicó que este programa de emergencia va a ser atendido INVEST, INSEP y SEDECOAS. De hecho, se ha sectorizado el país y unas áreas le tocan a cada una de estas instituciones. Lo que sí nosotros creemos que es importante
que exista un plan bien estructurado de manera de optimizar recursos. Seguro ya existe, pero si no fuera así o si necesitan apoyo, pues la Cámara pone a su disposición los ingenieros de mucha experiencia en este tema que pudieran ayudarnos, porque eso es importante, optimizar los recursos nos ayudaría a tener más oportunidades de trabajo con la misma cantidad de dinero. Ahora, yo recuerdo cuando el trabajo de Inves estaba al inicio del año, muy buen trabajo el que venía haciendo Inves, habrá que decirlo. El mantenimiento y asistencia de las carreteras, sobre todo secundarias, en el interior del país se venía haciendo un trabajo muy bueno. Lamentablemente, ya ustedes saben lo que pasó cuando Inves entra a un campo que algunos dicen nunca debió entrar, con esto de los hospitales móviles. Debieron de dejarlo a lo que estaba o cuáles eran sus asignaciones. Y vea, después de que entra en esto, después de que se dé este proceso azaroso, sospechoso, y que entre en proceso más bien de investigación, hospitales móviles que hoy por hoy todavía no están en actividad plena, al menos el de San Pedro Sula, que fue el primero que se empezaron a anunciar. Después de eso, yo volví al interior del país y pasé por las vías de acceso, las carreteras que les estaba dando mantenimiento Inves. Y vean, en abandono completo. Y me sorprendió, y por eso decía lo del fondo vial. Las carreteras, el que tiene la obligación el Estado de darles mantenimiento en condiciones precarias, le estoy hablando de los últimos 2 meses o el último mes. Y cuando uno entra a carreteras terciarias que dice, bueno, si mi carro venía como ya botando las tuercas en esta carretera muy mala, cuando entre a una carretera terciaria, ¿qué va a pasar? Y uno va con aquella expectativa y hasta miedo. Y cuando uno entra a las carreteras que tienen la asistencia del Fondo Cafetero, se sorprende que va a 20 kilómetros, 30 kilómetros en medio de las dificultades en las carreteras que asiste el Estado, y cuando entra a las carreteras que asiste el Fondo Cafetero ya puede correr hasta 60, 80 kilómetros. Y se sorprende uno por eso. ¿Y por qué? Porque se abandonó el trabajo que venía haciendo Inves, y lo digo y lo reconozco, era un trabajo muy bueno, una asistencia permanente. Nunca habíamos visto en una carretera que tiene la asistencia del Estado, en el paso de una carretera, que hubiesen permanentemente máquinas del Estado, y eran de Inves, o contratadas o subcontratadas, volquetas, retroexcavadoras, tractores, patroles. Y eso lo mirábamos allá tierra adentro. Y ese es el comentario que existía en todo el país. Y vean ustedes lo que pasó por ahí. De repente hubo un mal cálculo para asignarle funciones que no le competían o que no le debían de dar. Y que debieron manejarlo en el ramo de la salud. Pero bueno, habrá que empezar aquí. Empezar de nuevo con este enorme reto que tenemos con el paso o luego del paso del huracán ETA. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos en el desarrollo de esta temática que vean, dará mucho, pero mucho de qué hablar y qué decir frente a todo lo que estamos viendo o cómo ha quedado prácticamente diezmado la palúdica infraestructura que ya tenía el país. Pausa comercial y volvemos. Bueno, continúan los trabajos, sobre todo en las zonas más afectadas, que en este caso es en La Lima, lanchas, equipo pesado terrestre, helicópteros, vehículos, para rescatar a todas estas personas. Por fortuna ya empezó a bajar el agua. En este caso, Pedro Barquero, en la zona norte del país, ¿qué saben ustedes de los trabajos que habrá que hacer de inmediato luego de que esta gente vuelva a la seminormalidad? Pedro, ¿qué han hablado con sus parciales ahí en San Pedro Sula, con la iniciativa privada, para salir al auxilio inmediato de estas personas? Aparte de lo que me decía, desde el fin de semana venimos trabajando ya en la asistencia, en ver qué va a comer, dónde se va a ubicar a estas personas. Más allá de eso, ya pensando en qué se va a hacer en este proceso de rehabilitación, ¿ya hay pláticas alrededor de ustedes ahí, Pedro?
Sí, como te digo, la prioridad primero es salir de la emergencia, de lo que se necesita hoy, de lo que necesitaba ayer y de lo que se necesitaba antier, que es rescatar a la gente, ponerlas en albergues y ayudarles con la alimentación y la bioseguridad. Luego, obviamente, hay que iniciar los trabajos de limpieza en los lugares donde residen, porque va a quedar mucha humedad, va a quedar mucho lodo y eso pues va a ser muy susceptible para diferentes tipos de infecciones y diferentes tipos de enfermedades. Entonces hay que iniciar rápidamente los trabajos de limpieza de las calles y de las casas para asegurarnos que todas estas zonas estén habitables nuevamente y lo más rápido posible para que estas personas puedan regresar a sus viviendas. Luego necesitamos reconstruir lo que se ha perdido, los tramos de calles, los tramos de carreteras, los puentes que se han caído. Eso es importante, comenzar con los planes para reconstruir todo eso y también reconstruir a la par el aparato productivo que se vio afectado. Hay algunos cultivos que se vieron afectados, hay algunas tierras que recibieron mucho lodo y va a haber que limpiarlo para poder volver a cultivar en ellas. Y hay muchas empresas también que se vieron afectadas, que se inundaron sus bodegas, que perdieron sus camiones y están un poco limitadas con su capacidad de distribución. Pero al final de cuentas, pues estamos trabajando fuertemente para poder colaborar en todos esos esfuerzos. El sector privado está demostrando una solidaridad enorme. Hay muchas empresas que han hecho sus propios albergues. Como organizaciones empresariales estamos haciendo otros albergues. Estamos ayudando con las operaciones de rescate con lanchas de muchas personas particulares. Estamos ahorita también recolectando y entregando alimentos e implementos de bioseguridad para poder ayudar a las personas afectadas. Importante también la noticia que salió hoy en la mañana, alrededor de las 4:30 de la mañana, de que el cajón ya no va a ser necesario descargar, por lo menos la descarga que tenían programada para las 5 de la mañana. Esa es una buena noticia porque vas a tener menos presión de agua cayendo aquí en las zonas bajas del Valle de Sula. Otro tema también que necesitamos y hemos venido insistiendo desde hace días con las autoridades gubernamentales es que necesitamos que se levante la restricción de los dígitos para que las personas puedan ser atendidas, digamos, principalmente en los supermercados. Es importante que los supermercados puedan atender libremente, sin restricción de los números de identidad, porque hay muchas personas ahorita que necesitan abastecer sus viviendas, necesitan abastecerse ellos de alimentos. ¿Y esto sería sectorizado, Pedro? ¿Esto sería sectorizado? ¿Sería ahí en el Valle de Sula levantar esta restricción de la circulación? Bueno, pudiera ser en las zonas afectadas, pudiera ser a nivel nacional, pero el punto es que tenemos enormes filas de personas en los supermercados que no pueden ser atendidas porque está la restricción de los números de identidad y las personas se molestan con el supermercado y en realidad los supermercados no tienen culpa, son las autoridades del gobierno los que no autorizan y es por eso que tenemos días de estar pidiendo eso. Nosotros esperamos que recapaciten y que nos permitan que los supermercados puedan atender libremente porque hay una necesidad enorme. Si tú te fijas, en todos los supermercados hay filas de personas que necesitan ser atendidas y si se les abren las puertas en los supermercados, después te pueden multar o te pueden hasta cerrar el negocio por atender a personas violando la ley con las restricciones de los números de identidad. Entonces, ese es un tema muy importante. Y por el otro lado también continuar con los esfuerzos de el rescate de las personas. Gracias a Dios las aguas están bajando. Hay algunas personas que inclusive ya están saliendo caminando de algunas zonas, pero todavía hay muchas personas en techos. Hay helicópteros que están evacuando personas y hay lanchas que están evacuando personas también y ojalá que podamos salir de esto rápidamente para que ya no tengamos más compatriotas en riesgo en las zonas inundadas. Bueno, y las imágenes que miramos y que apreciamos en este momento nos dejan esa sensación, ese agradable sabor en el paladar, habida cuenta de que anoche todavía hubo una crecida y subió en algunos sectores, subió el nivel de las aguas en estos sectores, pero vemos las imágenes que ya empieza a bajar y ahí las aprecian ustedes. Eso ayer Ulises, era totalmente distinto y difícil el transitar incluso, Pedro. Sí, mira, y otro tema importante, es importante también la utilización de los recursos, o sea, los recursos están bien limitados, recordemos que estamos en medio de una pandemia y es importante el manejo no solo eficiente y transparente, el manejo honrado de los recursos. Es importante que no se pierda ni un solo centavo y que no se vuelvan a dar las compras sobrevaloradas que se dieron durante la pandemia. Tenemos que estar todos vigilantes para que cada lempira se cuide bien. Y ahí hay una buena noticia con respecto a materia anticorrupción. De muy buena fuente, te estoy diciendo que de una fuente muy cercana al presidente, prácticamente el presidente Biden, porque ya casi que se pudiera decir que él salió favorecido con los votos electorales, te puedo decir que la persona encargada de manejar la relación con América Latina por parte de Biden va a ser la senadora Norma Torres, que es una persona muy comprometida con el tema anticorrupción.
y ellos tienen planes muy fuertes para América Latina y específicamente para el Triángulo Norte. Inclusive han hablado de poner una institución muy parecida a la CICI de Guatemala o a la MASI de Honduras a nivel regional, que va a estar viendo Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esa organización va a ser la encargada entonces de apoyarnos para poder reducir la corrupción y la impunidad. Y yo creo que esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nuestra institucionalidad es demasiado frágil, es demasiado débil y no puede por sí sola combatir la corrupción. Y peor, teniendo esa colusión entre el Poder Ejecutivo y algunos diputados del Congreso Nacional que se han dedicado a estar cambiando nuestro estamento legal con el objetivo de blindar la corrupción con mantos de impunidad. Entonces, esa es una buena noticia para el pueblo hondureño. Si eso se da, vamos a ver muchísimo más presión por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de la corrupción, y eso nos va a ayudar a que los recursos sean mejor utilizados. Bueno, si los recursos hubieran sido mejor utilizados, Ulises, en el pasado, estuviéramos mejor preparados nosotros para este evento. Te pongo un ejemplo. Hay una represa aquí que no se ha construido y que desde hace años está en plan, que es la represa El Tablón. Si la represa El Tablón hubiera estado instalada o construida, hubiéramos tenido muchísimo menos afectación con las inundaciones, pero como se mal utilizan los recursos, entonces no podemos trabajar las cosas que realmente necesita el país. Ahora, y esa noticia, lo que nos decía Pedro Barquero de la senadora Norma Torres, es una buena noticia, pero también es una noticia de última hora. Dígame, una especie de MASI, de CICI, en Centroamérica, a nivel de Centroamérica. Y para que ustedes tengan una idea de la atención que la senadora Norma Torres le da a esta región de Centroamérica, pero más que a Centroamérica, al Triángulo Norte. Acaba de postear en este momento en un tuit personal de Norma Torres, en el que muestra su solidaridad con Honduras, con Nicaragua y con Guatemala, luego del paso de este fenómeno natural. O sea, ella está muy atenta, está muy pendiente, y sí sabemos de esa cercanía con el presidente que podría ocupar la Casa Blanca. En este caso sería todavía el aspirante presidencial Joe Biden, que todo indica que estaría pues prácticamente llevándose los 270 votos electorales que se requieren para ser presidente. Algunos hablan y algunos ya lo ponen que está en 264 votos, apenas a 6 votos para lograr ya convertirse en el candidato electo de los Estados Unidos o arrebatarle la presidencia a Donald Trump, que pues, en las últimas horas ha salido alegando fraude, una versión que nosotros, o por lo menos yo particularmente, creí que jamás la iba a ver en los Estados Unidos y que nunca se había dado en la larga historia democrática que tiene ese país. Ingeniero Eber Rodríguez, ¿qué conocen, qué saben, qué información le ha llegado a usted de las situaciones que está pasando pues la gente dedicada a este rubro del café allá tierra adentro? ¿Hay afectación? ¿Hay personas que han perdido sus casas o ha sido más o menos efectos dañinos de la naturaleza, que ustedes tengan la información, ingeniero? También hay productores de café que han sido damnificados, han perdido sus viviendas, producto de deslaves. Algunos han perdido algunas partes de sus unidades productivas, particularmente en sectores como El Paraíso, en Santa Bárbara y Copán. Conocemos de algunos eventos donde comunidades enteras se han visto seriamente afectadas por el desbordamiento de ríos o por los deslizamientos que se han generado en las montañas que están muy saturadas de agua. El día de ayer precisamente compartíamos una reunión con las organizaciones gremiales y nos informaban que están en ese proceso de recolección de información, de alguna coordinación para ir identificando con más detalle estas personas que han sido dañadas y desde luego buscar la manera de tener algún apoyo hacia ellos. ¿Con qué logística cuenta el Fondo Cafetero para hacerle frente a esta emergencia? Y porque continúan las lluvias y sobre todo en las laderas, en las montañas donde están los sembradíos de café, ingeniero, el Fondo Cafetero, la maquinaria que tiene disponible y en qué puntos de la geografía nacional la tiene. Bien, fíjese que escuchaba ahorita las participaciones de los panelistas hablando de la baja disponibilidad de recursos y bueno, usted sabe que el Fondo Cafetero se
se nutre de los aportes de los productores por el esquema de exportación, y como los recursos nunca son suficientes y las condiciones de trabajo son bastante difíciles, hace varios años se ha venido fortaleciendo la maquinaria propia de la institución. Y el Fondo Cafetero cuenta con cerca de 120 máquinas de construcción, entre motoniveladoras, tractores, volquetas, todo este equipo, y lo tenemos distribuido en unos 46 municipios al día de hoy, y adicionalmente un 10-15% del trabajo también se realiza con contratistas particulares que los incorporamos a nuestras labores. Tenemos maquinaria en unos 12 departamentos que ya está trabajando a medida el clima nos lo permite, y eso también nos permite una veeduría social fuerte del productor de café para que acompañe y que el uso de los recursos sea eficiente. Desde luego, con los datos que nos están llegando y que están incrementando día a día, creemos que va a ser necesario incorporar algún equipo adicional, Ulises. También va a ser necesario algún tipo de convenios con las alcaldías municipales, y por ahora pues los recursos que estaban disponibles para el mejoramiento de la red van a servir para las rehabilitaciones y para que la comunicación sea fluida, pero vamos a esperar que avancemos en las evaluaciones de los daños para pues tener datos más concretos, y eso va a ser suficiente o vamos a tener que pedir algún auxilio adicional. Ingeniero, de manera puntual, ¿qué sector es el más afectado de las zonas cafetaleras de acuerdo a la información que manejan ustedes? El departamento del Paraíso tiene serios daños, y también Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene la particularidad que lo atraviesa, como decimos en el pueblo, el río Ulúa y el río Chamelecón. Entonces tenemos unos 10 municipios con emergencias en zonas cafetaleras, pero también existen más o menos unos 12 puntos de la red vial oficial del Estado, y le hablo de calles pavimentadas y de calles secundarias, que el río Ulúa o el río Chamelecón destruyó puentes o destruyó parte de la carretera. Está seriamente afectado. Si usted entra por Ceibita, si quiere ingresar por Pito Solo, o la parte que comunica con el norte del Empira, igual la parte que comunica con el lago de Yohoa. Creemos que esos son los dos departamentos, y luego en tercer lugar está el departamento de Comayagua, donde también hay una gran cantidad de municipios que nos han reportado emergencias. Bueno, gracias, ingeniero Eber Rodríguez. Nos vamos a ir a la pausa comercial, pero antes queremos conocer qué está pasando en un sector de donde están las imágenes, de donde está Meilin Coto. Que nos cuente, Meilin, bueno, qué está pasando ya cuando han empezado a bajar las aguas, pero entiendo que a medida bajan las aguas también se van descubriendo o poniendo al desnudo algunas otras situaciones difíciles que revelan y develan el drama humano que están viviendo todas estas personas de este sector de La Lima. Meilin, adelante. Ulises, tenemos el caso de dos hermanitos que fueron rescatados por parte de los militares y miembros de Antimaras y Pandillas. Los sacaron, son enfermitos, están desesperados porque no pudieron sacar a los papás, no se sabe dónde están, y también hay otros hermanitos de ellos que quedaron en la vivienda. Se hace un llamado a los familiares, si los identifican, otros familiares que estén en los alrededores, porque ellos están aquí, como usted ve, en una pequeña acera, lo están cuidando las personas de los alrededores, están llorando, necesitan familiares que los vengan a recoger, mientras que sacan a sus papás y a sus hermanitos. ¿Por qué no está un señor aquí? ¿Usted está cuidando? ¿Qué es lo que le dijo el policía? Bueno, yo estaba cooperando ahí, ayudando en lo que es cuando ellos venían en la lancha, y pues yo pregunté si ellos eran familia de alguien, y dijeron que no, que la mamá había quedado allá con los otros hermanitos. Entonces yo les ayudé a sacarlos para acá. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, los sacaron? No quiere platicar. ¿De dónde los sacaron a ellos? Que ellos venían en la lancha, no sé. Yo solo cooperé a ayudarlos ahí que ellos salieran. Bueno, hacemos un llamado, Ulises, a familiares que los reconozcan. Los niños están llorando, están nerviosos, desesperados. Los mismos pobladores aquí lo están cuidando, mientras que sacan a sus padres
y a sus hermanitos, pero son niños especiales que necesitan otro tipo de cuidado, atención médica y están desesperados llorando. Por favor, a las autoridades, hacemos el llamado también. Son niños que necesitan apoyo. Sus padres todavía están ahí atrapados y más hermanitos. Ulises, con usted. Bueno, son niños con capacidades especiales que, bueno, alguien que en este momento mira las imágenes o que está en el sector se puede acercar, prestarles auxilio, porque, ve, ahí están solo estos dos pequeños. Ahí están solo estos dos pequeños y ya se puede imaginar ustedes sin saber que quedaron sus padres allá adentro, no venían en una lancha, los rescataron a ellos solos. Así es que creo que de parte de las autoridades, de la Corporación Municipal de La Lima, de los cuerpos de socorro, sí puede haber como alguien que pues les dedique una atención especializada a estos pequeños, a estos menores de edad, que aquí y donde los ve están solos. Sus padres todavía pues pueden estar atrapados donde están los sectores inundados, pero situaciones como estas son muy recurrentes en medio de las inundaciones, en medio de las dificultades y el drama humano que están viviendo todas estas personas. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos para continuar con el desarrollo del programa y llevarle más imágenes e historias de lo que ha dejado pues a su paso y que ha azotado muy fuertemente al país este fenómeno natural. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, le recordamos que la Corporación Televicentro Emisoras Unidas y las Fuerzas Armadas de Honduras se unen para extender su brazo solidario a la población afectada por el fenómeno natural ETA. Es una acción coordinada en apoyo a la población que ha resultado impactada por el paso de este meteoro. Y se han instalado centros de acopio en Tegucigalpa, en la Fuerza Aérea Hondureña, y también en el cuartel San Francisco, la 105 Brigada de San Pedro Sula, en Choluteca en la 101 Brigada, en La Ceiba en el 1er Batallón de Infantería, y así es que se exhorta a toda la población hondureña, y ahí ustedes ven el comunicado donde pueden leer con detalle lo que se pide en este caso para poder atender a estas personas que más lo necesitan. Agua en bolsa o en botellas, comida no perecedera, gel para manos, jabón, mascarillas, frazadas, colchonetas, papel higiénico, pañales y ropa. Es momento de ser solidarios con los compatriotas que han quedado a la intemperie por el huracán ETA. Así es que a sumarse a esta alianza por la esperanza con quienes más lo necesitan. Ya hablábamos en este momento, precisamente aquí, estoy en medio de ingenieros, y les preguntaba, bueno, pero más allá de espantar el fantasma de la opacidad muy recurrente en los proyectos que se encaminan desde la administración pública, ¿cómo garantizar, ingeniero Larios, que las obras se van a hacer y se van a hacer bien hechas y que no van a quedar de repente en manos de alguien que porque tiene un cargo político, salió luego de una, o ocupa un cargo de elección popular, le van a dar el proyecto a alguien que no sabe o no conoce este campo? ¿Cómo van a garantizar este tema ustedes, de lograr proyectos sostenibles y no por mientras pasa el temporal y se va apagando un poco el ruido de lo que nos ha dejado el huracán ETA? Buenísima pregunta. Tanto la CHEC como el SICH y la CHICO hemos insistido hasta el cansancio de que para realizar estas obras, desde el momento desde su concepción, lo que es la planificación, lo que es el diseño, la construcción y la supervisión, obviamente tiene que ser ejecutada o tenemos que implementar talentos, experiencia. Nos referimos a ingenieros civiles o profesionales de la construcción debidamente titulados, debidamente inscritos en nuestros colegios, porque también hay arquitectos, ¿verdad? Nuestros hermanos arquitectos y los hermanos también del CIMEC, que es el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras, que también integramos muchos de nuestros trabajos. Entonces, precisamente ahí es donde nosotros siempre hemos insistido que todas estas obras, ¿verdad?, sean realizadas por empresas debidamente constituidas, debidamente registradas, empezando por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.
Y de ahí pues, puede ser también en la CHEC y también en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, en cualquier otro gremio profesional o empresarial de la construcción. En muchas situaciones esto no se da. Veamos qué es lo que ha estado sucediendo y lo vamos a mencionar algo de manera corta. Lo que tú dijiste, la interferencia de políticos dentro de lo que es la gestión y construcción de obras. Estamos viendo en varias instituciones del gobierno que gestionan obras a través de ONGs y fundaciones. Y ahí no vas a ver ingenieros, vas a ver gente que tiene cierto conocimiento de lo que es la construcción, pero no de manera amplia, no de manera experimentada, algo que en realidad vaya a garantizar de manera correcta que las obras vayan a tener la calidad que es. Ahí es donde viene lo que dice Pedro, ¿verdad? De que ojalá que esto se maneje de manera honesta, el uso de estos recursos, de estos fondos. Nosotros con la CHEC, el SICH y la CHICO, precisamente en eso vamos a estar. Nuestra veeduría, nuestra participación en esto no es para promover ese tipo de situaciones. Ya Pedro, Ever y creo que todo el mundo nos conoce nuestro caminar por el lado correcto. Y precisamente ahí es donde nosotros vamos a estar muy vigilantes e insistentes de que las cosas se hagan de una vez por todas de la manera correcta. Estamos seguros que así va a ser. Estamos seguros. Hemos tenido la apertura por parte de nuestras autoridades y así lo vamos a hacer y esperamos de que esta dinámica se vuelva viral para las cosas que vienen más adelante. No solamente para la atención de la emergencia, sino que de ahora en adelante se proceda de manera integral, que trabajemos de manera inclusiva para que las cosas sigan su curso correcto. Me decía la ingeniera Claudia Zúñiga, la usurpación de la profesión, porque se han dado casos donde yo conocí un caso muy en particular donde alguien venía y tenía una porqueriza, pero de repente le digo, bueno, pero ¿qué hace? Porque estaba construyendo un tramo carretero, pero no era pavimentado, sino palastrado. Creo que en ese trabajo estaba. No, dice, él tiene conexión con un personaje que está ligado al Congreso Nacional y él le dio el proyecto. Tiene el pegue, dice. Ahí tiene conectes, como decimos popularmente. Sí. Y ahí es donde, ingeniera, usted me decía, cuando nos usurpan la función. Y obviamente el trabajo, por muy de albañilería o empírico que sea, pues si no lo hace alguien que conozca del campo, va a dejar lo que ya estamos muy acostumbrados, que son proyectos que no son sostenibles, no son duraderos. Exacto, y después se nos acusa. Yo le voy a decir algo. A mí me molesta mucho cuando arremeten en contra del gremio. Yo soy muy gremialista y defiendo la profesión y los ingenieros. Zapatero a tu zapato es uno de los dichos más realistas que nosotros podemos aplicar. ¿Cómo podemos tener instituciones que rectoran la parte de la construcción dirigidas por personas que no son constructores? Esa es una. Otra, le dan proyectos a personas que no son ingenieros. Bien lo mencionaba el ingeniero Larios, las ONG construyendo. No existe en nuestro estamento legal de la construcción del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que somos un gremio con una ley aprobada por el Congreso Nacional en la que se nos ha delegado el ejercicio de la profesión. Pero los usurpadores son más. Aquí los que menos construimos son los ingenieros, porque toda la parte se le da al político, se le da, como bien lo dijo usted, entonces se le da a otras personas y en el momento de crisis como este, arremeten contra el gremio. No es posible. El gremio, nosotros preparamos, mire, dice, no tienen propuestas en los últimos años. ¿Qué propuestas esperan cuando nosotros tenemos las propuestas, pero no somos los ejecutores? Ahí está siglo XXI. El siglo XXI fue una propuesta que se presentó y a la que se le hizo caso, pero fue una propuesta que nació con la participación y dirección del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y otras instituciones. Entonces, que no me vengan a decir ahora que con los gremios no ayudamos en la parte de la institución, arremeten contra la Universidad Nacional Autónoma también. O sea, yo no le voy a decir si aquí tenemos cualquier cantidad de profesionales de la ingeniería egresados de todas las carreras. En todas las profesiones, tanto en los periodistas, en los médicos, hay buenos y malos profesionales. Pero la generalidad es, la profesión de nosotros es una profesión muy noble y nosotros como ingenieros nos sentimos orgullosos de ser ingenieros. Pero cuando las propuestas nuestras se quedan en papel mojado, y le voy a dar un ejemplo. Empezamos con las mesas de infraestructura trabajando ahorita en la pandemia del COVID.
Hicimos cualquier cantidad de propuestas. Pregúnteme cuántas fueron aprobadas. Ni una tan sola. Ni una tan sola de nuestras propuestas se ha visto en beneficio del gremio. Entonces, ahora en la pandemia, no ven lo bueno, están viendo lo malo, ya van a empezar a decir, sí, es que los ingenieros no sirven porque diseñaron este puente malo, pero váyase a evaluar también si el que lo construyó, porque el que lo diseñó bien, se lo aseguro que lo diseñó bien. Pero el que lo construyó, asegúrese si realmente fue una de las empresas debidamente inscritas y legalmente operando en el país. Entonces, ahí volvemos al tema de las ONG. Nosotros como sector construcción, tanto la Chico, la CHEC y el SICH, no estamos de acuerdo en que las ONG construyen. No son instituciones que deben de construir ni autorizadas por la ley a construir. Se supone que la ley de ingresos complementarios fue enviada recientemente, hace 2 o 3 días, al Congreso Nacional. Para revisión. Queremos ver cómo va a pasar esa ley en la cual se limita esa participación de las ONG como contratistas. Y estaríamos frente a la ironía, a una ironía de que sean las ONG, estas organizaciones no gubernamentales, las que hagan más proyectos de infraestructura que los mismos ingenieros organizados, el colegio, o que estén afiliados al colegio de ingenieros. Es que todo esto ha cumplido un fin, ¿verdad? Ya tú lo dijiste, ¿verdad? Que han visto muchos políticos de todos los colores, para no herir susceptibilidades ahí. Y parentela de todos estos. Esto viene producto de la ley de ingresos complementarios de que ya la mencionó la ingeniera Claudia. Nuestra lucha ha sido desde el 2014, ¿verdad? Para que se escuche en primer lugar y se hagan estas modificaciones, ¿verdad? Porque no tenemos nada en contra de las ONG y las fundaciones. Tienen una funcionalidad noble, ¿verdad? Proyección social. Pero en otros campos. En otros campos, ¿verdad? Y volvemos al dicho, zapatero a tu zapato. Qué bien que estén buscando ahora corregir las cosas, que ya va al Congreso. Así también me gustaría mencionar que se nos informó que la nueva ley de contratación del Estado ya está en proceso de ingresar al Congreso, o que ya están revisando. Nos gustaría también participar, ¿verdad?, de lo que se vaya a discutir ahí y estar vigilantes de que, y es un llamado también a todos los gremios y asociaciones y a la sociedad civil, ¿verdad?, para que estemos atentos de todo esto. No veo a una organización no gubernamental o una ONG haciendo un puente. O sea, pero pasa. Y se está haciendo, o al menos los dineros se canalizan a través de una ONG. Pero el papel, ingeniera Aixa Gómez, de la consultoría, bueno, arranca para tener proyectos en esta reconstrucción que le espera al país, para pensar que en 10 años todavía van a estar presentes las obras que se hagan, pasa en gran medida por la consultoría, por la forma en cómo se revisan, se vigilan todos estos procesos. En este proceso que va a arrancar justamente, o que arrancó ayer cuando ustedes sentaron el compromiso, estamparon la firma para decir, nosotros nos involucramos, pero entramos sin el fin de tener un lucro, sin tener una utilidad. Algo que creo y estoy seguro el pueblo hondureño les reconoce, ingeniera. Sí, antes de responder a esa pregunta, y en alusión a lo que comentaron mis compañeros, se está comentando eso de que las fallas que se están dando en las carreteras y puentes son problemas por los ingenieros. Bueno, un punto importante es el que se acaba de mencionar de la construcción de estas obras a través de ONGs, pero lo otro que es importante considerar es lo del cambio climático que platicábamos hace un momento, porque estas obras fueron diseñadas muchos años atrás, cuando las condiciones eran totalmente diferentes. Para el caso de los puentes y alcantarillas o obras de drenaje menor, las áreas hidráulicas consideradas eran otras, no las que se están produciendo ahora con estas huracanes y que producen tanta agua en el área de estas estructuras. Entonces es importante aclarar que no son diseños inadecuados, y esto es para salvar la integridad de las empresas nuestras de la consultoría, que estamos seguros hicieron su trabajo correctamente. Entonces eso para aclarar eso de que se está cuestionando pues a los ingenieros en el tema del diseño de las carreteras. Y con lo otro que me preguntaba usted es que sí, el reducir la utilidad obviamente permite tal vez de poquito de cada uno, permite tener más disponibilidad de dinero al gobierno para realizar
más obras con esa misma cantidad de dinero asignada. Bueno, y que no serán suficientes estos 1.400 millones, y lo decía el ministro de Finanzas el día de ayer, seguiremos buscando recursos, y de hecho tienen que seguir buscando y tienen que encontrarlos, porque vean lo que es, así como está el país en este momento, cómo ha quedado la infraestructura vial, los puentes, los cajas puentes, las planchas, vados. vados. Es un trabajo enorme y no será suficiente ninguna cantidad de dinero en este caso, pero no será suficiente si asignan cualquier cantidad de recursos si estos fondos no se manejan con transparencia. Por poco que sea, el dinero que se asigne manejado de forma transparente, que obras las hagan profesionales y que pasen por manos de profesionales desde el diseño hasta su entrega final. Yo creo que tendremos obras resistentes, permanentes y no así proyectos y trabajos para salir del paso. Nos vamos a la pausa comercial, retornamos ya prácticamente para las conclusiones finales de este programa, que el fin era pues encaminar y darles a conocer a ustedes hacia dónde va este proceso de reconstrucción, de rehabilitación del país con recursos modestos que tiene una nación como Honduras. Y que vean ustedes, Honduras está entre los 3 países, si no me equivoco, aquí tengo a mi experto en cambio climático, entre los 3 países más vulnerables del planeta, que son más susceptibles al cambio climático. Vea usted, y con los recursos modestos que se tienen y que hay que andarlos buscando y sacando de cualquier lado, y que de paso, cuando ha costado encontrar estos dineros, o que les cuestan sudor y sangre a los hondureños, que estos dineros vayan a parar al bolsillo de unos pocos, que de hecho ya han amasado fortunas de la misma administración pública, hombre, como que no se vale. La pausa comercial, ya volvemos. Vean, es momento de sumarnos, de unir esfuerzos para salir en auxilio de los que más necesitan. Platicábamos acá en la pausa comercial de que a veces el hondureño se llena de mucha frustración, y a veces es natural, pero también cuando entra a descalificar. Trataremos nosotros al cierre del programa, ya estamos prácticamente en la recta final y venimos en la ronda de las conclusiones en las participaciones de nuestros invitados, de una proeza y un gesto humanitario que hace un helicóptero, entiendo que es un Black Hawk del Comando Sur de los Estados Unidos. Amable de Jesús Hernández, alcalde de Colinas, pide auxilio y le mandan la ayuda de este helicóptero en un islote, en un lugar que quedó aislado, un islote prácticamente en el río Ulúa. Rescatan una familia y ¿sabe qué circulaba en las redes? Sí, pero ese rescate no es de las Fuerzas Armadas hondureñas, ese rescate es de un helicóptero norteamericano. Son norteamericanos los que hacen el rescate. ¿Qué importa quién lo haga? O sea, lo que hay que valorar aquí es el gesto de solidaridad de quienes pues no son hondureños, porque sí, en efecto, eran pilotos norteamericanos. Una imagen que pues, se ha vuelto viral, porque es una verdadera proeza cómo ese helicóptero solo deposita la parte delantera, el resto queda colgando y casi pegando al río, y rescatan a esa familia. Pero no miraron eso, no miraron eso. Y hay gente que habla mal de ellos. Sí, pero y todavía pero había que descalificar a los pilotos nuestros, que hacen verdaderas labores de proyección social en el país. Entonces, llenémonos de versiones saludables, de versiones optimistas, de versiones solidarias, no de acciones como esas, buscando en el uniforme de uno de los militares que había por ahí una descripción en inglés. No son hondureños, y eso lo llena, eso lo satisface. Ese es un egoísmo extremo, y un egoísmo extremo con Honduras. Bueno, ya vamos en la recta final, sacaremos y empezamos con Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Pedro, adelante.
ya en las conclusiones finales en el programa del día de hoy. Muchas gracias, Ulises. Es importante que nos enfoquemos en la emergencia de ahorita. Es importante que ayudemos a las personas que están en una extrema necesidad. Necesitamos más alimentos, necesitamos más albergues, necesitamos ayudar con las operaciones de rescate para sacar a las personas que están en las zonas inundadas. Y luego, obviamente, a la par tenemos que ir planeando cómo vamos a hacer con la reconstrucción del país y los cambios estructurales que tanto necesitamos para evitar ser tan susceptibles a los golpes de eventualidades como esta. Necesitamos una mejor utilización de los fondos del Presupuesto General de la República. Es urgente que se manejen con honradez, con eficiencia y transparencia para que tengamos dinero para emergencias y para tomar buenas decisiones, que no estemos comprando y gastando cosas desde el gobierno que no necesita el país porque después nos quedamos sin dinero para lo que sí realmente necesitamos. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, gracias a Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Y para sumar a la solidaridad que se ha dado y que se está dando en San Pedro Sula, tenemos un audio del empresario Mateo Yibrín acerca de pues qué se está haciendo y qué se va a hacer con estas personas que más lo necesitan. Los esfuerzos del sector privado aquí. Estamos recogiendo víveres en Expocentro a partir de las 10 de la mañana. Ya tenemos varias cocinas habilitadas para elaborar 1000 platos diarios. Y cómo se llama, pues cualquier ayuda es bienvenida, ¿verdad? Si lo pueden anunciar eso en la tele o en la radio. Bueno. Es un audio del empresario Mateo Yibrín que se están sumando para estas labores de auxilio a todas estas personas que han salido afectadas y que pues están todavía muchas en medio de las inundaciones e incomunicados. El ingeniero Eber Rodríguez, director del Fondo Cafetero. Ingeniero, las conclusiones finales. Gracias, Ulises. Bueno, lamentar lo que está pasando y solidarizarnos con los productores y el país y alentar a que colaboremos para que esto mejore. A los productores decirles que hay una institucionalidad cafetalera, gremiales y Café Fondo Cafetero, que estamos monitoreando la afectación a las personas, la afectación a la infraestructura y una posible afectación a la cosecha, cada quien según las competencias. Sin embargo, estamos enfocados y trabajando para procurar que la cosecha se extraiga. Ha habido un buen invierno, los productores han hecho un esfuerzo extraordinario para lograr una cosecha y se espera una cosecha importante. El gobierno de la República aportó con fertilizante una buena cantidad de recursos que fueron distribuidos y llegó a tiempo, y hoy por hoy el país necesita captar divisas y los productores necesitan tener ingresos, además de toda la generación de empleo que se va a dar. Así que como Fondo Cafetero vamos a trabajar para rehabilitar estos puntos donde hay emergencias y luego el mejoramiento. Gracias. Bueno, gracias. El ingeniero Eber Rodríguez es el director del Fondo Cafetero en este trabajo que también se suma allá en los lugares donde hay serias afectaciones, pero donde difícilmente pues ellos se puede exponer esta realidad a los medios de comunicación. Ingeniero Silvio Larios, 30 segundos, sus conclusiones finales. Antes que nada, ha sido un gran placer estar con el ingeniero Eber, con Pedro, con Aixa, con Claudia, contigo, con toda la teleaudiencia. Tenemos acá lecciones aprendidas, una tormenta más y más desastres. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir callados nosotros o qué vamos a hacer como por parte del gobierno? Tenemos, número uno, que mejorar la planificación de ese presupuesto. Tenemos que generar obras de mitigación. Tenemos que hacer una protección de lo que es nuestro bosque. Esa situación se está dando también en gran parte por la deforestación que tenemos. Tenemos que construir muchas obras en nuestras ciudades. Aquí en el Distrito Central, dentro de lo que es el alcantarillado pluvial, tenemos mucho por hacer en los ríos, en las quebradas, y más en lo que es el control de ordenamiento territorial, de planificación urbana. Muchas gracias. Bueno, está claro que la naturaleza nos está pasando factura. Es un reclamo de la Pachamama, de la forma en cómo la humanidad ha tratado a la naturaleza. Este es cambio climático. Y situaciones que no se daban antes y que no se dieron ni siquiera cuando el huracán Mish, que cayó o que hubo mayor precipitación. Ingeniera Claudia Zúñiga, sus conclusiones finales. Sí, bueno, muchas gracias a todos los compañeros también que nos han acompañado hoy. Yo quisiera cerrar dos cosas. Plantear nuevamente la disposición del gremio, del sector construcción,
para beneficiar a la población en general, poniendo a disposición la parte técnica en lo que nos corresponde. Y aprovechar también dos situaciones. Una, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras también, en esta ocasión, tanto como lo hicimos en COVID, prestando nuestro centro de convenciones, y en esta oportunidad hemos constituido 3 centros de acopio. Tenemos centros de acopio en las 3 sedes del colegio, pueden llevar sus donaciones. Yo creo que cualquier donación que se haga va a ser bienvenida y bien recibida por las personas que lo necesitan. Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba están siendo habilitados y ya acabamos de empezar a distribuir y ya están llegando las donaciones. Eso es por un lado, y por otro lado estamos en la parte de la veeduría. Queremos, y anda circulando desde la noche de ayer, una encuesta en la que estamos realizando y actualizando nuestra base de datos para saber con qué ingenieros contamos por zona. Les agradeceríamos llenarla, está en las redes sociales, en sus correos, a los ingenieros para tener la base de datos actualizada. La ingeniera Aixa Gómez, ingeniera. Sí, en primer lugar agradecer mucho la oportunidad que se nos ha dado de estar en este programa y podernos dirigir a la teleaudiencia. Queremos ratificar nuestra solidaridad con los hermanos hondureños que están enfrentando estas calamidades a consecuencia de la depresión tropical. Y queremos también ratificar a las autoridades nuestro apoyo para trabajar con los gestores que realizarán el ataque a las emergencias, y una vez que ellos hayan ubicado los puntos críticos y seleccionado las empresas que van a realizar estas evaluaciones, están dispuestas a salir inmediatamente y trabajar en beneficio del país, porque sabemos que en la unión está la fuerza y juntos lo lograremos. Bueno, esta es una luminosa oportunidad, no cabe ninguna duda, es una luminosa oportunidad para hacer un cambio en la forma como se han venido manejando las cosas en el país. Y concluimos de esta manera. Si estas obras que se van a encaminar el día de hoy para recuperar los desastres que ha dejado el fenómeno natural se hacen de manera transparente, pero también se deja en manos de los que saben, de los expertos, creo que tendremos obras sostenibles, obras duraderas. Así es que el reto está en manos primariamente del gobierno y luego de los sectores que se están sumando a sacar adelante el país. Le reiteramos, le insistimos, es momento de mostrar nuestra solidaridad. La Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, ya lo está haciendo en conjunto con las Fuerzas Armadas, nuestra solidaridad para quienes más lo necesitan, aportando dentro de medio de las dificultades que tenemos, aportando un granito de arena para aquellos que en estos momentos están agobiados por la desesperación y por las dificultades que tienen en su medio ambiente. A todos, gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5 y también con los espacios noticiosos de la Corporación Televicentro. Buenos días.